Hoy quiero comenzar hablando de algo, digo comenzar, al final terminaré también, pero me gustaría comenzar hablando de algo que creo que para las mujeres suele ser un regalo especial. Creo, solamente creo, intuyo, que para las mujeres es un regalo especial. Algo que al mismo tiempo, para algunas etnias, es algo muy distintivo, algo que les da notoriedad. Para los inversores es toda una oportunidad. Para algunos top chefs, desde hace no mucho, es un condimento exclusivo. Y para los deportistas es la máxima aspiración, es la meta a alcanzar. No sé si podéis atar cabos de algo que sea todo eso a la misma vez. Un regalo para las mujeres, algo distintivo para algunas etnias, una oportunidad para inversores, un condimento para los top chefs, algo totalmente exclusivo que ya ponen en muchas recetas, y para los deportistas su máxima aspiración, la meta, el logro a conseguir. ¿Tenéis alguna idea? ¿Un voluntario? Andrea. El oro. ¿Creéis que el oro cuadraría con todo eso? ¿Sí? Mujeres, ¿estáis de acuerdo con eso? Las flores. Bueno, de alguna forma sí, pero como inversión las flores se nos queda corta, ¿verdad? A no ser que hagamos una gran inversión en eso. Pero, fijaos, hay cosas que están ahí que pueden ser muy aplicables, pero de manera específica estoy pensando en el oro. No sé a cuántas de vosotras os habrán regalado algo de oro hace un par de días, vuestros maridos amantes y detallistas, ¿eh? No sé a cuántas os gusta, no sé si hay algún inversor pendiente a las fluctuaciones del mercado del oro, pero quiero hablar del oro por muchas cosas más, aparte de esa. Sabemos que el oro es un metal precioso, ¿verdad? Se encuentra normalmente en estado puro y se deposita en los residuos o en los depósitos fluviales en forma de pepitas. Hay incluso hasta programas de televisión en alguna cadena que en búsqueda de oro, y es todo el proceso, ¿verdad?, de grandes compañías y de iniciativas para saber cómo encontrar esas pepitas. Tradicionalmente se ha empleado para acuñar monedas, se utiliza en la joyería, en la industria, en la gastronomía. Yo me quedé sorprendido la primera vez que vi a un chef poniendo pequeñas mejillas ahí de oro como si fuera pimienta, pues de oro. Y dicen que está bueno, yo no sé, no lo he probado, lo aseguro que no lo he probado. Me daría pena también que acabara como acaba. En la electrónica se utiliza también el oro. En algunos componentes se utiliza el oro porque es un material muy resistente y también que no se corroe. Sin embargo, sabéis que si quisiéramos conseguir oro puro, ese de 24 quilates, cualquiera que está en cualquier joya o en elemento que lo contenga, tendríamos que pasarlo por fuego, tendríamos que refinarlo. Estuve investigando y el oro, para refinarlo tienes que pasarlo por 2.900 grados de temperatura. Imaginaos, a 45 grados nuestra piel empieza a quemarse. 2.900 grados de temperatura para refinarlo, pero cuanto más puro el oro es, menos temperatura hace falta para refinarlo. Es decir, cuanto más contaminado esté, cuanto más componentes esa pepita tenga de otro tipo de materiales, menos temperatura hace falta para refinarlo. Y podéis imaginar que el proceso es complejo y que lleva bastante tiempo conseguirlo. Os hablaba de
oscilaciones de mercado, pero a eso estamos más acostumbrados. Cuando pensaba en el oro y estaba investigando acerca de su composición y de sus características, encontré algo que me dejó, dicen los jóvenes, todo loco, ¿eh? Me dejó impresionado. Porque una onza de oro, que son 31 gramos, ¿vale? 31 gramos de oro, prácticamente nada, ¿verdad? Puede moldearse en una lámina que llegue a cubrir 28 metros cuadrados. Es decir, 5,30 metros de ancho y 5,30 metros de ancho en cada uno de sus lados, ¿verdad? Con 30 gramos de oro, una lámina que ocupe toda esa superficie. Creo que es más superficie casi que lo que tenemos por aquí, en algunos sitios, más o menos, ¿eh? Un cuadrado así grande, pues casi eso serían 28 metros cuadrados. El oro, como decía, se ha utilizado también a lo largo de la historia como símbolo de pureza, de valor, de realeza. En la Biblia se habla de él en 385 veces, más que cualquier otro material preciado. A pesar del precio que tiene el oro, he estado investigando y anoche volvía para actualizar los datos por si había algún cambio. A partir del 2013, el precio del oro se devaluó hasta llegar a un 28% de devaluación, pero a pesar de esa devaluación, la onza, esos 31 gramos, tuvo una cotización media de 1.100 euros. Cotización media, ¿vale? Para los que estáis más al tanto, en el mes de junio de este año 2019 pasado, pegó un subidón y a día de hoy, lo digo por si alguien está interesado, ¿vale? A día de hoy, la cotización, no sé mañana cuándo abran los mercados, pero a día de hoy, domingo, la cotización está más de 1.500 euros la onza. Si estáis pensando en vuestros anillos, 47 euros el gramo. Fijaos el valor que el oro tiene, no solamente en cuanto a su precio, que estará directamente relacionado su precio con la gran cantidad de utilidades que tiene y lo difícil que es de encontrarlo. Sabéis que los depósitos de todos los países del mundo están ahí con sus onzas de oro, ¿verdad? Algunos viajan en avión libremente por de Sudamérica a Europa. Habéis escuchado algunas cosas también de eso, ¿verdad? Fijaos, la Biblia nos dice que la fe es más preciosa que el oro. No sé si alguna vez habíais parado a pensar en eso. La fe es más preciosa que el oro. Pero ¿cuándo pensáis que habla acerca de la fe como más preciosa que el oro en la palabra de Dios? Os voy a leer algunos candidatos, ¿vale? Algunas candidaturas de fe, a ver si es ahí. Nuestra mente se va rápidamente a Hebreos 11, ¿verdad? Cuando hablamos de la fe. De hecho, en vuestras Biblias encontraréis un título que para mí no tiene mucho que ver con lo que habla el pasaje, que es los héroes de la fe. Y a veces pensamos que esa fe que tuvieron estos héroes espirituales, pues esa fe tuvo que ser la que la palabra de Dios habla, que es más preciosa que el oro. Pues lo siento, pero estos hombres y mujeres ni fueron héroes, fueron personas como tú y como yo, que lo único que hicieron fue seguir las indicaciones de Dios y actuaron por fe a pesar de las consecuencias. No es ahí, no es en el capítulo 11 de Hebreos donde encontramos que la fe es más preciosa que el oro. Sería cuando Pablo habló a la iglesia de los Corintios acerca del don de la fe, esa capacidad fuera de lo normal para saber confiar en Dios donde otros ni siquiera llegan de cerca, esa capacidad de saber ver la esperanza en medio de las situaciones más difíciles, esa capacidad personal que el Espíritu Santo pone en algunos de insuflar ánimo, positivismo, pasión, muy por encima del resto de las personas que forman la comunidad. No vacilar ante las incertidumbres, los riesgos de la vida, estando convencidos de que la voluntad de Dios está guiándoles y Él será fiel hasta el final. Conozco algunas personas que tienen este don
de manera sobresaliente. Pero tampoco Pablo habla a los corintios de que las personas que tienen esa fe tienen una fe más preciosa que el oro. Nuestra hermana Jennifer ha leído Mateo, ¿verdad? En el capítulo 17. ¿Sería la fe de esos discípulos? Mucho menos, porque Jesús le dijo, por vuestra poca fe, es que no fuisteis capaces de sanar a este lunático. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, la semilla más pequeña, podríais hacer grandes cosas, pero Jesús no le dijo ahí porque vuestra fe es más preciosa que el oro. A Pedro, Jesús le llamó hombre ¿de cuánta fe? De poca, en Mateo 14. Y a los discípulos, cuando estaban muertos de miedo en medio de la tormenta, también le dijo hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Mateo 8. Otra buena candidata sería la fe del centurión. ¿Recordáis? Un centurión que no era judío y que cuando se acercó a los pies de Jesús y le dijo, de hecho él no fue, mandó emisarios, ¿recordáis? Jesús llegó a decir, no he hallado tanta fe en Israel. No he hallado a nadie que tenga tanta fe como este hombre, que sabe que igual que él tiene autoridad, igual que yo tengo autoridad sobre personas y me obedecen, no hace falta, Jesús, que tú vengas a mi casa. Tú tienes autoridad sobre todo y por el simple hecho de que tú hables, mi siervo puede ser sanado. ¿Recordáis la escena? Pues tampoco Jesús hizo evaluación de ello diciendo, la fe de este hombre es más preciosa que el oro. Le dijo que no había encontrado fe en Israel como esa, pero no fue ahí. ¿De quién se diría entonces que tenían una fe más preciosa que el oro? Me gustaría que fuerais, me acompañarais a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, al final de nuestras Biblias. Porque es ahí, en el versículo 7 del capítulo 1, es donde se dice, vuestra fe mucho más preciosa que el oro. Ya tenemos una pista. Esa es la carta, la primera carta de Pedro. ¿Y a quién va dirigida? Porque es interesante. Y ahí está la enseñanza de hoy, ¿verdad? ¿A quién le envía Pedro esa carta? En el capítulo 1 y versículo 1, si la tenéis abierta, capítulo 1, versículo 1, también aparecerá en pantalla. Yo lo digo por fe porque no estoy mirando. Claudio me dice así, pues yo confío en él. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, este es el remite de la carta, ¿vale? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A ellos va dirigido esta carta. De ellos va a decir en el versículo 7, vuestra fe es más preciosa que el oro. No es, por lo tanto, una fe súper especial, no es una fe milagrosa, una fe que no esté al alcance tuyo ni mío. Es tu fe, es mi fe, es también la fe de todos los que hemos mencionado anteriormente. ¿Por qué entonces usa Pedro esta expresión, este término, vuestra fe que es mucho más preciosa que el oro? Pues fijaos, hermanos, la siniestra sombra de la persecución llevó a Pedro a escribir esta carta a estos hermanos y hermanas que habían tenido que dejar sus hogares, que habían tenido que salir fuera porque estaban siendo perseguidos. El tema de la persecución y del sufrimiento aparece en 16 ocasiones en esta carta, que apenas tiene 5 capítulos. Pero a lo largo de la carta se nos dice que estas personas estaban siendo puestas a prueba por diferentes tribulaciones. En capítulo 1 y versículo 6 lo dice. Algunos miembros estaban sufriendo injustamente. En el capítulo 2. Había posibilidad que tuvieran que sufrir por causa de la justicia. Capítulo 3. Y también en el capítulo 3 dice que estaban padeciendo por hacer el bien, recibiendo injusticia a cambio
de estar haciendo lo correcto. Justo, exactamente lo que muchas personas y hermanos y hermanas nuestras alrededor del mundo están sufriendo. Pero esta carta no solamente fue una palabra de consuelo y de ánimo para ellos, sino que esta carta ha sido a lo largo de la historia una carta de advertencia al pueblo de Dios. Una carta que pone de manifiesto la evidencia de que no sabemos cómo ni cuándo, pero tú y yo vamos a poder pasar por lo mismo. Una advertencia de que la fe que tenemos en Dios y en Jesucristo se va a poner a prueba dependiendo de ti y de tus circunstancias a continuo durante la semana, durante el día. Hay muchas cosas que pueden hacer que nuestra fe se debilite en medio de nuestras vidas. Posiblemente no la fe para salvación, pero sí la fe como confianza en ese Dios del que hemos cantado. Por eso para mí es tremendamente importante que en esta mañana seamos animados y desafiados por la palabra de Dios a vivir en fe. Que tengamos en cuenta que ese fruto del Espíritu Santo, que es para fe en nosotros, tiene una vital importancia a cómo vivimos cada día. ¿Recordáis? Ese fue el contexto a los Gálatas. No haciendo lo que son las obras de la carne, sino viviendo en el Espíritu, porque el Espíritu va a producir en vosotros fe, entre todas las cosas que ya hemos visto. Fijaos la advertencia y las palabras de Pedro en el capítulo 1 y versículos 3 al 6. Empieza con esta expresión de alabanza a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Por cierto, 3 características del oro. Para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La misericordia de Dios mostrada por nosotros a través de su Hijo Jesucristo, por la obra que hizo y la resurrección de los muertos, nos lleva a nosotros a tener fe para salvación y vida eterna. Pero para más, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, que es más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿De qué está hablando Pedro aquí? ¿Qué mensaje quiere transmitir Pedro a los leyentes de su carta? Ni más ni menos que la tremenda alegría de poder depositar tu esperanza presente y futura en Jesucristo. Una esperanza que está basada en lo que Él ya ha hecho, en por qué lo ha hecho y en cómo lo ha hecho. Una esperanza basada en las consecuencias de recibir, de adecuarte, de creer en esa obra preciosa y perfecta de Jesucristo. No solamente tenemos una esperanza viva y una herencia segura en los cielos, los que hemos creído que esa obra era por mí, los que hemos creído que esa obra era para mi salvación, los que hemos creído que esa obra era para mi esperanza futura, sino también que en medio del tiempo que estamos viviendo aquí en la tierra, Él también nos protege con su poder en medio de las pruebas. ¿Has pensado alguna vez que las pruebas son solamente como están siendo en tu vida gracias a la actuación de Dios?
por muy difíciles que sean, ¿has pensado alguna vez que las pruebas son solamente como son gracias a que Dios está actuando? Es decir, ¿qué sería de ti, de tus circunstancias, si Dios no estuviera? Porque a pesar de que Dios está, son como son. La palabra de Dios nos dice que Él está a nuestro lado y que la prueba, sea cual sea la que estás pasando en esta mañana, en estos días atrás, son para probar y refinar tu fe. Pasarla a 2900 grados para ver si hay pureza ahí. Si recordamos la parábola de la semilla, esa parábola que dice que el sembrador echa la semilla en tierra y que alguna cae en un terreno pedregoso, que significa que las personas que oyen la palabra rápidamente se olvidan de ella, o que hay otra que cae entre espinos y que cuando crecen esos espinos ahogan esa semilla, que pone de manifiesto esa persona que cree, pero que en cuanto vienen alguna prueba o vienen los afanes de la vida o mi día a día, se acaban olvidando y acaban matando, ahogando la semilla de la fe. Pero hay otra parte que cae en buena tierra, ¿verdad? Esa parte que ha caído en buena tierra va a crecer, pero Jesucristo nos habla a través de sus palabras y la Escritura entera de que no es un camino de rosas. Que hay una puerta estrecha que significa entrar por el camino de la fe y que esa puerta estrecha es un camino pedregoso, con baches, con boquetes, con problemas. Un camino que tenemos que ir limpiando, sorteando, saltando. La diferencia es que el camino de la puerta ancha, el que parece que aparentemente no tiene ningún problema y por donde la mayoría de la gente entra, acaba en un precipicio sin fondo que lleva a la destrucción. Pero la puerta estrecha, la puerta difícil, la de la fe, la de admitir que en medio de las circunstancias Dios está a mi lado, actuando hoy y lo hará hasta la eternidad, dice que esa puerta estrecha lleva a la salvación, a la puerta misma de la entrada de la presencia de Dios, por la eternidad. Esa fe para salvación es una fe que va a ser puesta a prueba a través de las circunstancias de la vida. Y lo más maravilloso, hermanos, es que Dios lo sabe, que Dios está aquí, y Dios está pendiente de nuestras vidas para ver cómo la estamos viviendo. Si con la cara caída o con la cara levantada hacia Él. Si dejándonos vencer por el dolor y las circunstancias o aferrándonos a saber que Él está al lado nuestra, que nos acompaña. De saber esperar o de ser impacientes. ¿Sabéis el problema de la impaciencia? La impaciencia hace que el reloj se ralentice. Cuanto más prisa tienes en que algo ocurra, más lento parece que pasan los segundos y los minutos. Ayer volvíamos de Madrid y hemos estado en una reunión de junta directiva de la UEBE y se nos escapó un tren de cercanías para llegar a Atocha. Yo venía para Zaragoza, 3 compañeros para Cartagena, otro para Cataluña y nos íbamos riendo. Bueno, se iba armando una en el tren que no os podéis imaginar, con 3 andaluces allí bromeando, porque unos compañeros nuestros que iban a Cartagena tenían que coger el tren a las 5 menos 5 y la hora prevista de llegada a la estación de Atocha, a la parte del tren de cercanías, que después hay que ir a la parte de larga distancia, llegaba a las 5:45. Íbamos bromeando todo el rato. Ves tirando porque si no vais a empezar a correr y se os va a coger el tendón aquí. El tren lleno de gente y en medio de eso un cambio de conductor. Se para el tren en una de las estaciones y nosotros íbamos en el primer vagón y vemos que se para, sale el conductor y se va y allí que no vuelve nadie. Y automáticamente todos mirando el reloj, riéndonos, los otros no llegamos, ya vamos a tener que devolver los billetes, vamos a tener que pagar, todo eso. Llegamos a la estación de Atocha y salen 500 millones de personas del tren. Las escaleras automáticas colapsadas, las escaleras por las que tienes que subir andando normalmente
abarrotadas. Y nosotros viendo ahí en mitad del tumulto a nuestros compañeros intentando pasar con las maletas, las mochilas. No llegan. Mirabas el reloj. Finalmente recibimos un mensaje. Estamos en el tren. Hemos llegado faltando 1 minuto para que el tren se fuera. Bueno, ya puedes descansar. Pero la angustia de esos 30 minutos parece que habían pasado 3 horas. El tiempo iba ahí despacito. ¡Ay, que no llegamos! Hermanos, eso nos pasa a nosotros también. Cuando no nos aferramos a la fe de saber que Jesucristo, que Dios y el Espíritu Santo están a nuestro lado. Parece que nunca va a llegar el momento de que nuestra situación se termine. Y cuanto más queremos que termine y menos confiamos y más ponemos la mirada en las circunstancias, más parece que tarda Dios, ¿verdad? Pero su palabra dice que Él no retarda su promesa. Que Él no la retarda, que Él está ahí y que está pendiente de cómo estamos viviendo y si estamos confiando. Porque nuestra fe está siendo puesta a prueba. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, de nuevo, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, si el fuego tiene que pasar por ese proceso de refinamiento, ¿cuánto más tú y yo? Pero el fin, que es que puedas tener un anillo precioso, o puedas tener un lingote guardado en una caja fuerte, o puedas tener un frasquito para echárselo al filete cuando tengas la visita más espectacular en tu casa. El fin de poner a prueba la fe es para que el nombre de Dios sea glorificado y honrado cuando Jesucristo se revele. Cuando nos veamos cara a cara con Él y entonces Él diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. ¿Qué mayor recompensa vamos a tener en la vida que esa? Abraham, José, que vimos la semana pasada, Job, fueron probados, pasaron por el crisol, pero al terminar la prueba, fijaos lo que ocurrió. Abraham, en medio de todas las pruebas que tuvo que pasar, el ángel le dijo, ahora sé que temes a Dios. Ahora sé que temes a Dios. Porque en medio de la prueba, de pedirte que te vayas de tu casa, de pedirte que salgas a un lugar que ya te mostraré, en medio de la prueba de saber que vas a tener descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar, en medio de saber que no hay posibilidad humana para que eso ocurra, en medio de darte un hijo, en medio de pedirte que me lo sacrifiques, te has mantenido firme y ahora sé que temes a Dios. A los otros dos, a José y a Job, que supieron reconocer la presencia y la protección de Dios en sus vidas. José lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Al final le dice a sus hermanos, es verdad que vosotros pensasteis hacer mal contra mí. Y las consecuencias que tuvo que pagar de ese mal, ¿verdad? Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar las vidas de mucho pueblo. Y la fe de Job, que fue puesta a prueba como posiblemente la de ninguno de nosotros, en medio de los consejos y falta de silencio de sus amigos, en medio de llegar a evaluar su propia situación y decir, no lo entiendo, estoy siendo fiel a Dios, he sido sacerdote de mi familia, he intercedido por mis hijos, por mi esposa y por todos los demás durante días y días y días, y no entiendo por qué me está pasando esto. Aviso para los de la prosperidad. Job llegó a decir, de oídas te había oído. Había oído hablar de ti, pero ahora veo con mis ojos a Dios, como quien lo ve cara a cara. Y después se nos dice que el Señor bendijo más los últimos días de Job que los primeros. ¿Quién lo hubiera dicho? Nadie, ni él mismo, ni su esposa que le dijo, muérete y maldice a Dios. Sus amigos que le estaban diciendo, algo malo habrás hecho, porque si Dios te paga así, es porque algún pecado habrá en tu vida. Así que examínate y ve, porque nada bueno te va a venir con pecado en tu vida.
Y Job decía, pero si yo soy justo, si estoy haciendo lo justo delante de Dios, no lo entiendo. Su fe estaba siendo probada para testimonio nuestro también. Hermanos, los versículos 8 y 9 son una conclusión perfecta, no solamente para nosotros en este tiempo de meditación, sino en el hilo argumentativo de Pedro, para que vuestra fe, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe tiene cuya finalidad la salvación, y esa fe va a ser puesta a prueba. No sé si os habrán dado algún regalo por San Valentín, no sé si lo habéis esperado y no ha llegado, no sabéis si ni siquiera os lo habéis planteado. Ha habido algunos cumpleañeros también durante esta semana, pero hermanos, ¿qué mejor regalo puedes tener para este año que saber que vas a tener salvación y vida eterna? Que esa fe en Jesucristo, que es tan sencilla y tan simple, que no es por vista, como dice Pedro en el versículo 8, que no es por las evidencias que tengamos delante, sino por confiar en aquel que lo ha prometido, en aquel que tiene el poder, en aquel que lo ha hecho posible. Una fe tan sencilla, pero una fe con tanto valor. No sé si no habéis visto alguna vez la salvación como un encuentro de Dios contigo. Un encuentro que Dios está esperando. Normalmente hablamos de la muerte como, ay, ya se ha ido, ya se encuentra con el Señor, ¿verdad? ¿Has pensado alguna vez que Dios está esperando encontrarse contigo y conmigo? ¿Has pensado alguna vez que Dios quiere tenerte a su lado por la eternidad porque eres su hijo amado, su posesión más preciosa y más valiosa, que eres la niña de sus ojos, como dice su palabra? A menudo vemos el encuentro con Dios como, tengo ganas de estar con Él, pero ¿cuánto quiere Él estar contigo por la eternidad y conmigo? Hermanos, la prueba sacará a relucir la calidad de tu fe. Si es falsa o si es verdadera. Si es superficial o si es profunda. Si es aparente o es real. Si es heredada o es adquirida. Si es fingida o si es vivida. Viendo la carta a Pedro, podemos pensar qué lejos estamos de que el fuego de la prueba pueda purificar nuestra fe. Pero hermanos, nuestra fe está siendo probada y purificada cada día a través de cosas aparentemente insignificantes. Cuando llega una noticia de despido de tu trabajo, ¿no es probar tu fe? Cuando llega tu deseo de servir al Señor y ves que el tiempo no te llega, ¿no es eso probar tu fe? Cuando llegan los exámenes y decides venir el domingo y reunirte con los hermanos y dar gloria y alabanza a Dios y guardar el día de reposo, ¿acaso eso no prueba tu fe? Cuando dices, no me quedo en casa porque tengo mucho trabajo o tengo mucho estudio. Hermanos, nuestra fe es probada cada minuto. Y en nuestro lado está demostrarle a Dios si realmente creemos en sus promesas, si creemos en lo que Él nos dice, si confiamos en que Él está por encima de nuestras circunstancias, si le depositamos en Él el control de nuestras vidas y no tenerlo nosotros. Esa es la fe que es probada cada día. Y por muy pequeña que sea la prueba, recuerda que tu fe Dios la ve como más preciosa que el oro. Porque nuestra fe tiene que ser refinada, hermanos. Nuestra fe tiene que ser quitada de todo aquello que le estorba. Tiene que ser como ese anillo, ¿verdad? Que no tiene trozos de tierra. Si tiene trozos de tierra, pensadlo que lo ha vendido y de dónde lo ha sacado.
Esa es la fe que el Señor ve en nosotros. Y ese es también el porqué de vivir donde vivimos, cómo vivimos y por las pruebas que pasamos. Esas pruebas van a sacar a relucir tu fe. Y no sé si siempre somos conscientes de ello. Simplemente nos dedicamos a vivir y en medio de los problemas alzamos la voz, nos quejamos, llamamos a aquel o aquella y le contamos lo mal que nos va en la vida, todo lo que estamos pasando. ¿Cuánto hay de confianza en Dios detrás de todo eso? El fruto del Espíritu es fe. Y cuanto más lo relacionamos, cuanto más vivimos en consonancia con los demás, cuanto más obedecemos, cuanto más dependemos de Dios, más crece nuestra fe. Los medios que Dios ha utilizado para fortalecer nuestra fe es tu contacto con la palabra, es tu contacto los unos con los otros y es tu contacto con el mundo. Ahí es donde es probada tu fe. Cuando vas a la palabra y encuentras quién Dios es y qué obra ha hecho y decides confiar en Él. Ahí es probada con fe, tu fe. Cuando vivimos en comunidad que no somos perfectos y descubrimos que tenemos que confiar en Dios porque también está obrando en la vida del otro. Y que Dios va a utilizar al otro para forjar la mía. Ahí está tu fe cuando vives al día de hoy, luchando contra todo lo que nos rodea y que es contrario a la palabra de Dios, pero manteniéndote firme y diciendo, yo me mantengo firme aquí porque la palabra de Dios es suficiente para mi vida, para marcar quién soy y cómo vivo. La oración de los discípulos fue, aumentanos la fe, ¿recordáis? Señor, nosotros no podemos, aumentanos la fe. Algo que tengo que incorporar también en mi vida de oración. Señor, auméntame la fe, porque si no, voy a vivir sin gozo. Voy a perder el amor por los demás. Voy a perder la paz. Voy a perder la paciencia. Voy a perder esa benignidad y esa bondad que quiero vivir. Pero si me falta la fe, todo se desmorona. Para terminar, quiero pedirle al grupo de alabanza que pueda ir pasando. Me gustaría que leyéramos al final de la carta de Pedro, en el capítulo 5, en los versículos 10 y 11. Porque quiero que cuando terminemos de leer estos versículos cantemos juntos una canción. Primera de Pedro 5, versículos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y fijaos, hermanos, que este texto lo hemos leído un montón de veces, ¿verdad? Para despedir nuestros cultos, para dárselo a los demás, pero fijaos en el contexto que están, en el contexto que hemos hablado de fe probada. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os fortalezca, os afirme y establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.